26. Amén. San Juan 14, 26. Gloria a Dios. La palabra siempre se lee para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice de la siguiente manera: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Oramos. Bendito sea tu nombre para siempre, Dios del cielo y de la tierra. Gracias te damos de todo corazón, eterno Dios, por permitirnos, Padre mío, estar una noche más en tu casa. Gracias por traer a tu pueblo, Señor Dios mío. Gracias por tocar tus corazones, bendito Dios, para que puedan, Señor Dios mío, estar aquí en esta noche. Permite, Padre mío, que nos deleitemos en tu palabra, cada uno de nosotros. Y, Señor Dios mío, tu palabra alimente nuestro espíritu, bendito Dios, y ponga en nosotros paz, bendito Padre. Reprende y cancela toda acechanza del maligno, bendito Dios, y que solamente tu Santo Espíritu nos ministre en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Tome su asiento, por favor. Gloria a Dios para siempre. Estamos viendo la doctrina del Espíritu Santo. Hemos dicho que todo este mes vamos a estar aprendiendo muchísimas cosas que no conocíamos o habíamos pasado por alto sobre el Espíritu Santo, mucho desconocimiento. Todo le hemos atribuido al Padre o al Hijo, pero hemos dejado de lado, hermanos, la importancia, la grandeza del precioso y maravilloso Espíritu Santo. Habíamos estado viendo la clase anterior que sin el Espíritu Santo no había, hermanos, ni la fe, ni la palabra, no habría certeza de salvación, no tendríamos conceptos sobre moral, etcétera, etcétera, y muchos puntos interesantes. El día de hoy queremos, hermanos, también mencionar que sin el Espíritu Santo no tendríamos ni siquiera el Nuevo Testamento, porque recuerden, el Nuevo Testamento fue, hermanos, escrito, es cierto, por los apóstoles, pero fue la inspiración del Espíritu Santo que permitió que ellos escribiesen. Por eso que este pasaje en San Juan dice que el Consolador, o sea, hablando del Espíritu Santo, a quien el Padre va a enviar en el nombre de Jesús, Él enseñará todas las cosas, ¿ok? Y nos recordará todo lo que Jesús nos había enseñado. Por lo tanto, sin el Espíritu Santo no habría un Nuevo Testamento, una nueva oportunidad. No existiría el periodo, hermano, que nosotros conocemos como la gracia. Él ha permitido, hermano, que el Nuevo Testamento sea escrito para que nosotros entendamos que en Cristo Jesús hay salvación. Es más, otro pasaje interesante se encuentra que dice lo mismo más adelante en San Juan 15, el siguiente capítulo, nada más, San Juan 15, versos 26 y 27, dice lo siguiente: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Está diciendo lo mismo en cada pasaje, hermanos, nos está indicando, hermanos, cuán importante es el Espíritu Santo. Yo quiero este punto encerrarlo con 1 Corintios capítulo 2, primera carta a los Corintios capítulo 2, verso del 10 en adelante. Aquí este texto es crucial, donde demuestra que el Nuevo Testamento fue, bueno, revelado por el Espíritu. Dice: pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu. Espíritu con mayúsculas. El Espíritu Santo fue, hermanos, el quien permitió la escritura del Nuevo Testamento, porque el Espíritu todo lo escudriña. Vaya mirando la importancia del Espíritu Santo. No hay nada escondido en la mente, en el corazón, que se oculte ante el Espíritu Santo, porque dice que Él lo escudriña todo. Aún, escuche bien, el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios, lo que hay en el corazón de Dios. ¿Cómo nosotros sabemos cuál es la perfecta voluntad de Dios? ¿O qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? ¿Qué Dios, el pensamiento tiene sobre nosotros? Es gracias al Espíritu Santo, porque lo que está en el corazón de Dios, el Espíritu Santo lo conoce, Él lo escudriña todo.
dice ahí, es más, dice claro, ¿no? Porque aún lo profundo de Dios, el Espíritu Santo, lo escudriña. Esto no lo saben los profetas, no lo saben los apóstoles, pero el Espíritu Santo sí lo sabe todo, conoce todo, el pensamiento, la mente, hermano, de Dios. Y sigue diciendo más adelante, todos estos versos en adelante, dice cosas interesantes. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Y note ahí, espíritu está con minúscula. Hace una diferencia. Primero habla del Espíritu Santo, que conoce lo profundo, hasta lo profundo de Dios. Y más adelante sigue diciendo, ¿quién conoce las cosas de los hombres? Sino el Espíritu. O sea, nuestro espíritu de nosotros, hermano, está ahí, conoce toda nuestra vida, sabe las cosas. Y ninguna otra persona, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu padre, ni tu madre que te trajo a este mundo, sabe las cosas que tú has hecho. Pero sin embargo, ese pasaje más adelante nos hace ver que el Espíritu Santo sí lo conoce todo. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y vuelve a cambiar Espíritu con letra mayúscula. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Interesante, ¿no? O sea, es gracias al Espíritu Santo que nosotros conocemos qué es lo que Dios tiene para nuestra vida, cuál es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Y ese es el gran problema de muchos cristianos, que no saben qué hacer con su vida espiritual, no saben para qué han sido llamados. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre cada uno de ustedes, usted sabe para qué Dios le llamó, por qué Dios le rescató. Mucha gente entra a la iglesia y se va, ¿por qué? Porque nunca ha conocido cuál es el propósito por el cual Dios le ha llamado. Por eso que Jesús dijo que antes de hacer cualquier cosa, primero lo que debemos buscar es el bautismo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos hará entender por qué fuimos llamados, para qué Dios nos rescató. Y teniendo ese propósito, nosotros no nos vamos a desviar por nada de este mundo. Y es por eso la importancia del Espíritu Santo en nosotros. Muchos jóvenes están en la iglesia y luego vuelven para casa. ¿Saben por qué? Porque no ha habido una experiencia con el Espíritu Santo. Por eso siempre se insiste, y a los pastores siempre se les insiste, que tiene que darse esta doctrina, hermanos, en todas las iglesias, para que los nuevos creyentes, desde los niños hasta los más ancianos, entiendan que cada cristiano debe preocuparse, desesperarse por tener el Espíritu Santo en su vida. Cuando una persona se convierte, inmediatamente la gente no tiene el anhelo de cantar, tiene el anhelo de tocar el teclado, algunos tienen el anhelo de predicar, que está bien, ¿no? Pero lo que más debería preocuparse, el objetivo principal antes de destacar o tener un cargo, es tener al Espíritu Santo, conocer al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que una vez conociéndolo, sepamos cuál es el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Y una vez lo tengamos claro, la meta clara, nosotros caminemos mirando hacia ese objetivo, hacia esa meta. Por eso que el Espíritu Santo tiene una, hermanos, importancia absoluta, primordial en la vida de cada uno de nosotros. Recuerden, hemos visto muchas cosas interesantes sobre el Espíritu. Y es más, hasta el pasaje, hasta el verso 14, si usted sigue leyendo, dice más cosas interesantes todavía sobre el Espíritu Santo. Pero quiero avanzar en varios puntos que nosotros queremos ver antes de pasar a la alabanza. El apóstol Pablo menciona aquí, hermanos, los pasos por los cuales el Espíritu Santo también inspiró, hermanos, lo que quedó escrito en la Biblia. Miren, 1 Corintios, vaya conmigo, 1 Corintios, capítulo 2, verso 9. Sí, quiero que lo busquen para leer todos juntos, ¿ya? 1 Corintios 2, 9. Todavía tenemos tiempo prudencial. Amén. Escuche, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros, nos las reveló a nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Ve? Mira, es como si
volviese a repetir, el apóstol Pablo, hermano, está repitiendo casi lo mismo, pero añadiendo en cada pasaje cosas interesantes. Aquí está añadiendo, diciendo que las cosas que nosotros, que ningún ser humano en esta tierra, por más intelectual que sea, por más rico que sea, por más que haya sido rey, quien quiera que sea, o haya nacido en los tiempos que nos han precedido, no ha existido hombre en la tierra, hermanos, que entienda todas las cosas que Dios tiene preparado para nosotros, no solamente en esta vida, en esta tierra, sino después aún en la eternidad. Y cuando uno entiende eso, que Dios ha preparado para nosotros cosas más allá de la eternidad, entonces uno camina, hermano, parado, firme. No importa si sufre, no importa si llora, no importa si lo abandona, no importa, hermano, si pasa una y otra adversidad cada vez en su vida, siempre, hermano, está caminando hacia adelante. ¿Por qué? Porque ha entendido que hay algo más allá que Dios tiene para nosotros, que la recompensa, hermanos, en la eternidad es grande. Por eso que nosotros tenemos que entender que la importancia, hermano, del Espíritu Santo, tenerlo en nuestra vida, no solamente contentarnos con el sello del Espíritu Santo, sino buscar el bautismo del Espíritu Santo y luego buscar la llenura del Espíritu Santo, debería ser la cosa principal en nuestra vida. Antes de tener un cargo, antes de tener un talento, un don, un ministerio, lo más importante en nuestra vida debería ser desesperarnos por conocer al Espíritu Santo, por al menos escuchar a una vez, aunque sea en nuestra vida, audiblemente su voz. Muchos cristianos están en la iglesia y nunca han tenido una experiencia con el Espíritu Santo, jamás han escuchado audiblemente la voz del Espíritu Santo. Y yo no sé por qué anda mucha gente tranquilo, porque no ha habido una experiencia con él. Y eso, hermano, debería ser algo que nosotros nos llame la atención, nos exhorte a decir que de aquí en adelante nosotros deberíamos preocuparnos por tener un contacto con él, porque si no, será solamente igual que las demás religiones. Mucha gente está en una iglesia, pero como un religioso más. ¿Por qué? Porque mientras no hay una experiencia real, será una religión más, será, hermano, algo monótono, algo rutinario, que no solamente va hasta que, hermano, uno tiene la experiencia. Cuando uno tiene la experiencia, ya son cosas distintas. Por eso que cada día nosotros tenemos que entender que más que cualquier cosa es necesario, principal, primordial en nuestra vida, que el Espíritu Santo esté en nosotros, buscar el bautizo y luego buscar la llenura. Pero sin embargo, en este último tiempo, la gente no está preocupada porque el Espíritu Santo lo bautice. La gente está preocupada por cuánto va a ganar. La gente está preocupada por si le va a ir bien en un negocio, en otro negocio. La gente está preocupada porque, pues ellos, por año nuevo, por el sol, por la playa, está preocupada por muchas cosas, pero no está preocupada por el que el Espíritu Santo esté en su vida. ¿Lo entienden? Y es por eso que mucha gente, hermano, es derrotada. Y es por esa la razón que mucha gente no va a poder subir, porque no está listo. ¿Por qué? Porque el que nos prepara para poder subir, recuerde, el que nos prepara es el Espíritu Santo por medio de la palabra. El Espíritu Santo es el que nos prepara, nos enseña, quita lo que no sirve a través de la palabra y añade lo que falta. Él fue encargado de perfeccionarnos. Más adelante el apóstol Pablo dice algo interesante, que el Espíritu Santo tiene que terminar la obra que empezó en nosotros. Mucha gente, el Espíritu Santo empezó la obra, pero no han dejado que el Espíritu Santo termine esa obra en cada uno de ellos. ¿Lo entienden? Tenemos que dejar que el Espíritu Santo termine la obra en nosotros, que quite la escoria, lo que nos sirve, para que, hermanos, entendamos realmente que nosotros, hermanos, somos apartados para Dios. No somos cualquier cosa. Tenemos que entender en nuestra mente que los días ya se han acortado, los días ya han llegado, ya nos hemos hecho algunos viejos, pero sin embargo sabemos que la promesa está latente, está firme, y mucha gente no está preparada. Eso, hermano, debería ser una llamada de atención para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es, hermanos, importantísimo en nuestra vida. Más que el agua que bebemos, más que el oxígeno que respiramos, el Espíritu Santo lo es todo. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Aquí en este pasaje, si uno estudia bien, Dios quería dar a conocer, escucha, Dios quería dar a conocer
su sabiduría a la humanidad. Es que Dios, hermano, es el único de donde proviene la verdadera sabiduría. No el conocimiento ni la inteligencia, sino la sabiduría pura proviene de Dios. Este pasaje del verso 7 al verso 9 de Corintios nos habla que Dios quería dar a conocer a la humanidad la sabiduría para que le vaya bien, pero sin embargo el ser humano no quería, hasta el día de hoy no quiere recibir de Dios. Esta sabiduría nos enseña, hermano, que más importante que el dinero, más importante que cualquier cosa en nuestra vida, está la salvación, está la vida eterna. Por eso que, mira, 1 Corintios 1:30, porque si no me voy a explayar y no quiero explayarme mucho en eso, quiero leer un pasaje. 1 Corintios 1:30. Dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Escucha ahí, anota: sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Ven lo que hace el Espíritu Santo? ¿Por qué cree que mucha gente en la iglesia todavía sigue siendo mundana? Todavía ignora las cosas del mundo, todavía se le hace fácil pecar. Porque no hay el Espíritu Santo que tome estos parámetros en nosotros: sabiduría, justificación, santificación, redención, que nos haga entender. Es más, 1 Corintios capítulo 2, primera carta a los Corintios, vamos a ver bastantes textos en la Biblia el día de hoy. 1 Corintios 2, verso 2 hacia el 5 dice lo siguiente: pues me propuse. Es que cuando el Espíritu Santo está en una persona, no le interesa nada más que las cosas de Dios. Dice, escucha: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo. ¿Por qué el apóstol Pablo se convirtió en el mayor apóstol? Si el apóstol Pablo fue el último de los apóstoles, pero se convirtió en el mayor apóstol de todos. ¿Por qué? Porque cuando hermanos, Jesús se le apareció al apóstol Pablo, el Espíritu Santo lo tocó, lo invistió. Y el apóstol Pablo, cuando tuvo una experiencia con el Espíritu Santo, él dice: me propuse no saber nada. Él conocía muchas cosas, era una persona inteligentísima. Por eso que Pablo escribe 3 epístolas, no más una que de Hebreos, que mucha gente lo atribuye también al apóstol Pablo. Era una persona bien docta, era un doctor en la ley, se podría decir. Fue preparado a los pies del mismo Gamaliel. No era cualquiera, no era un pescador como Pedro. Pablo era intelectual, estaba por encima de todo, había sido preparado por el mejor, hermanos, de aquel tiempo. Gamaliel, el rabí, el maestro de aquel entonces, fue su discípulo. Pablo era ducho, hermanos, en las escrituras. Pero sin embargo, cuando él tiene la experiencia con Dios, él dijo: me propuse no saber ninguna cosa sino solamente a Jesucristo. Y eso, hermanos, es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, el Espíritu Santo te lleva más a las cosas de Dios, te lleva a conocer más a Dios, a conocer más a Jesucristo. Como dice ahí, hermanos, el apóstol Pablo, dice: sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué dice y a este crucificado? Es que el cristianismo sin cruz no puede ser cristianismo. Jesús mismo dijo: aquel que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día completo. Así, no tome su cruz y sígame, no, completo. La Biblia dice: tome su cruz cada día y sígame. No solamente los domingos, no solamente cuando tengamos tiempo, cada día la cruz tenemos que llevarla, porque el cristianismo sin cruz no es cristianismo. La cruz es la carga que tenemos que llevar. ¿Por qué no vas, hermano, a la iglesia? Porque tengo problemas. Tienes que cargar tu cruz. ¿Por qué no vas a la iglesia? Que estoy enfermo. Carga tu cruz. ¿Por qué no vas a la iglesia? Que estoy endeudado. Carga tu cruz. ¿Lo entiendes? Cada día, cada a su nombre,
fácil. Dice, es más, mira, él sigue diciendo, y estuve, el verso 3, y estuve entre vosotros con debilidad. Es que era humano, no era Superman, era un hombre, tenía defectos, como usted y como yo, tenía sus debilidades. Aún el profeta Elías era débil, ¿no? Elías tenía un problema con las mujeres, era el profeta de Dios, pero tenía un problema. Pero dice la Biblia que él oró fervientemente y lo libró Jehová. Pablo también era hombre, tenía sus debilidades, pero sin embargo él dice ahí que estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y con temblor. Y ni, escucha, verso 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y añade, sino con demostración del Espíritu, con mayúsculo, hablando del Espíritu Santo y de poder. ¿Qué tenía Pablo que no tenían los intelectuales, que no tenían los fariseos, que no tenían los saduceos, los herodianos, que no tenían los intérpretes de la ley? Tenía el Espíritu Santo. Era la diferencia, porque Pablo también era como Gamaliel, pero sin embargo Pablo había sido investido del Espíritu Santo, lo que le diferenciaba a él de los demás, que también buscaban a Dios. Los fariseos buscaban a Dios, pero no tenían al Espíritu. La diferencia entre un cristiano que va a subir y uno que no va a subir es el Espíritu Santo, el bautizo del Espíritu Santo, la evidencia del Espíritu Santo en su vida. Porque cuando el Espíritu Santo está en la vida, el hermano va a luchar no solamente contra el diablo ni contra el mundo, va a luchar contra su propia carne, porque la carne tiene deseo de pecar todos los días. La carne jamás ha muerto. Recuerda, y hemos enseñado esto, la carne jamás ha muerto, está crucificada. El día que tú dejas de congregar, orar, ayunar, vigilar, ese día tu carne nuevamente volverá a tomar control de ti. ¿Lo entiendes? Por eso que el apóstol Pablo escribe este precioso pasaje y nos hace ver muchas cosas que muchos cristianos hasta el día de hoy no han visto, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y ese poder viene por medio del Espíritu Santo. Es que cuando el Espíritu Santo está en tu vida, hay poder. Una cosa es simular poder y otra cosa es tener el poder. Mucha gente del internet que usted ve que hacen milagros, han simulado milagros. Hubo un personaje que mucha gente le aplaudía, me reservo el nombre, que la gente de su iglesia llena convirtió, dijo, vean el milagro, voy a convertir el agua en vino, ¿no? Le trajeron una botella de agua mineral e hizo unas cosas ahí raras, dice que empezó a orar y el agua se enrojeció. Y toda la gente quedó pasmada y la gente, hermano, anonadada y seguían a este hombre. En vez de seguir la palabra, le seguían a él. Pero sin embargo, las cámaras, los videos de las cámaras se ve claramente cuando hermano le echa algo al agua y el agua se enrojece, porque no hay poder. El Espíritu Santo es el que da el poder para hacer las señales, los milagros. No es el hombre que hace los milagros, es el Espíritu Santo. De ahí radica la importancia de tener el Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, es en vano que cantemos, que prediquemos, que construyamos la iglesia. Es en vano que deas tus diezmos, tus ofrendas, que hagas buenas obras, ayudes a los pobres afuera. Es en vano todo. Si no hay Espíritu Santo, no hay nada. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Entonces, podemos decir que Dios ha revelado a la humanidad, según todos estos pasajes, su verdad y su sabiduría. A través del Espíritu Santo, Dios nos lleva a la verdad. A través del Espíritu Santo, Dios nos da sabiduría. No solamente eso, solamente por medio del Espíritu Santo, nosotros conocemos, según el verso 11 que hemos leído, los pensamientos de Dios. ¿Quién conoce la mente de Dios? El carnal no puede, el filósofo tampoco. Solamente aquel que tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo escudriña todo. Dios les ha dado, hermanos, esta revelación solamente a sus escogidos. Es más, miren, quiero leer Romanos 8:11. Romanos capítulo 8, verso 11 en adelante. ¿Cuántas cosas ha hecho el
Espíritu Santo y jamás lo hemos agradecido. Jamás hemos conversado con Él, jamás. Yo no sé si le pasa a mí nomás o usted también lo hace, ¿no? Cuando uno está por ahí y uno empieza a conversar y a hablar solo, uno habla con el Espíritu. Yo no sé si usted habla con el Espíritu Santo cuando está caminando, cuando está solo. Es que el Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo es un amigo. Y un amigo anhela conversar con su amigo. Y mucha gente nunca ha conversado. Está en la iglesia, pero jamás conversa con el Espíritu Santo. Jamás se han reído con el Espíritu Santo. ¿Usted sabe que el Espíritu Santo también se ríe? El Espíritu Santo es una persona. ¿Sabe qué es eso? Es una persona que siente. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Mira, Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, a ver, aquí veo otra cosa más del Espíritu Santo. Dice: el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Da vida. Porque fue el Espíritu Santo que levantó de los muertos, dice ahí, a Jesús. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Otra función más, no sé si lo ve ahí. ¿Alguien me puede decir, según este pasaje que estamos lecturando, qué más hace el Espíritu Santo? A ver, ¿quién lo dice? Estamos en el verso 11. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Va a vivificar estos cuerpos mortales, los va a convertir en cuerpos espirituales, celestiales. ¿Sabía usted eso? Llamado cuerpo glorificado. Un cuerpo que puede comer, pero que traspasa paredes. Lo que hizo Jesús, ¿no? Jesús atravesó las paredes. Cuando estaban sus discípulos, estaban ellos, dice que Jesús apareció, estaba cerrada la puerta, pero Jesús atravesó. Y sin embargo, se puede palpar. No es un espíritu, no es un fantasma, es un cuerpo glorificado. Porque el incrédulo, ¿cómo se llama el incrédulo? A ver, ¿aló? ¿Cómo se llama el apóstol incrédulo? Marvin. Tomás no creía y le dijo: no cree, toca mis manos, mira la marca en mis manos. Pudieron palpar su cuerpo, pero ese cuerpo que palparon era un cuerpo que atravesaba la materia, era un cuerpo que también comía, que puede comer. Si no, ¿a dónde vamos a ir a las bodas del Cordero? Usted sabe que necesito vamos a comer en banquete, bodas, las bodas del Cordero. ¿Lo entiende? Pero ¿quién va a convertir ese cuerpo? Un cuerpo corrupto que se pudre, que los gusanos lo comen, lo va a convertir en un cuerpo glorificado. Es el Espíritu Santo. ¿Lo sabía? No mienta. Pero es santo, ¿no? El Espíritu, tantas cosas que no conocemos del Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Dice, ¿qué más? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Escuchen. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. No dice hacéis morir la carne, ¿verdad? No dice. Dice hacéis morir las obras de la carne. Por lo tanto, la carne no es esto. ¿Qué es la carne? Ya hemos explicado. El alma. Hay una lucha entre el espíritu que está en nuestro con el alma. Una lucha. Y la Biblia lo llama carne. Hay una lucha, Gálatas, entre el espíritu y la carne. Esto no es la carne. Este es un cuerpo que es polvo y al polvo ha de volver. Muchos pastores siempre han decidido que esto es la carne. No, señores. A ver, Fiorella, cuando un cristiano cuando alguien entrega su vida a Cristo, ¿qué es lo que nace de nuevo? ¿Qué es lo que cambia? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? Mientras lo piensa, Fiorella, a ver, Evelina, cuando alguien acepta a Jesucristo y lo hace de corazón, estamos hablando de alguien que se ha convertido de corazón, ¿qué cambia? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu?
No. El espíritu. El alma nunca va a cambiar. El alma tiene que ser transformada. Hemos dicho que el espíritu del ser humano nace muerto. Nacemos muertos. Con la palabra entra y le da vida a nuestro espíritu. Nuestro espíritu nace. Y al nacer de nuevo, todo nace como un bebé. Nadie nace adulto. Solamente hubo uno que nació adulto. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que nació adulto? Mentira, Adán no nació. Adán fue creado. Los agarré. Ya son dos cosas. Nacer es del vientre de la madre. Adán no tuvo madre. Pero bueno, cuando una persona viene a Cristo, dice que voy a hacer un alto aquí porque no puedo avanzar. No entienden todavía. Ya vengo repitiendo esto varias veces. Tienen que entender, por favor. Cuando una persona viene a Cristo, lo que nace es su espíritu, no su alma. ¿Por qué cree que mucha gente que está en la iglesia y llegan alto y luego caen? ¿Por qué caen? Porque su alma jamás fue regenerada. El alma tiene que ser, hermano, transformada a través del espíritu que nace. Por eso cuando una persona nace de nuevo, lo primero que tiene que hacer para que pueda permanecer en el evangelio, ¿qué es lo que debería hacer? A ver, voy a preguntar, no sé por qué el espíritu nos lleva por esto. A ver, ¿qué es lo que una persona, lo primero que debería hacer cuando una persona recién nace de nuevo? Le pongo más fácil. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita un bebé? Porque ha nacido de nuevo, uno nace bebé. ¿Qué necesita? Leche, ¿sí? ¿Cuál es la leche? La palabra. Conforme va tomando leche, va creciendo. Y luego ya no toman los bebés leche. Son más grandes, toman alimento sólido. ¿Verdad? El alimento sólido también es la palabra. Tu cuerpo físico admite un montón de alimentos. El espíritu admite solo un alimento, uno solo. La palabra. O sea, la única manera que el espíritu humano crezca es a través de la palabra. Y cuando tú le das palabra todos los días, ese bebé que nació empieza a crecer. El alma ya es adulta. El alma hace lo que quiere. Antes, cuando Dios creó a Adán, el orden era: Dios, ese espíritu, hablaba al espíritu de Adán, y el espíritu de Adán le ordenaba al alma, y el alma le ordenaba al cuerpo. Ese era el orden de Dios. Hasta el día que Adán desobedeció, Dios le dijo: si tú desobedeces, morirás. Su espíritu murió. Adán, antes de su caída, oía audiblemente la voz de Dios. Adán escuchaba la voz de Dios audiblemente, porque Dios se comunicaba a través de espíritu a espíritu. Dios es espíritu, al espíritu de Adán le hablaba. Hasta el día que Adán pecó, ya no volvió a escuchar la voz de Dios, porque su espíritu murió. Hasta el día de hoy, 6,000 años para adelante, la gente no escucha a Dios, no puede escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque su espíritu está muerto. La palabra es la que da vida al espíritu. Entonces, cuando se convierte, lo primero que un cristiano tiene que hacer es alimentarlo de la palabra, para que cuando el espíritu empiece a crecer, tome control del alma. Un niño no puede luchar contra un adulto, no se puede. Entonces necesita que tu espíritu crezca, como dice, hasta la estatura del varón perfecto. Tu espíritu tiene que crecer, porque si no, tu alma siempre va a ganar la pelea. En una pelea, ¿quién gana? Siempre el más fuerte, ¿sí? Entonces, la tarea nuestra es alimentar a nuestro espíritu, para que nuestro espíritu, una vez fuerte, pueda enfrentar al alma y pueda sujetarlo, para que el alma no peque. Porque si tu espíritu es más débil que tu alma, por más que tú estés en la iglesia, por más que tú, qué sé yo, no ayudes, por más que hagas muchas cosas antes, si tu alma es más fuerte que tu espíritu, vas a pecar. Por eso que mucha gente cae de la gracia. No es porque no amaron a Dios. La gente que ha caído amó a Dios,
David amó a Dios, pero cayó. El problema es que su alma era más fuerte que su espíritu. El secreto es que tu espíritu tiene que ser más fuerte que tu alma. Y la única manera es a través de la palabra. Y cuando tú estudias la palabra, ya la palabra te lleva a ayunar, te lleva a vigilar, te lleva a apartarte con Dios, a orar, a saber cómo orar. La palabra lo hace todo. ¿Lo entiendes? Amén. A ver, vamos a ver si lo entendieron. Preguntamos, Samuel, a ver Samuel, ¿qué nace cuando una persona viene a Cristo? ¿Qué espíritu? Hay varios espíritus. El Espíritu Santo, ¿qué nace? El espíritu humano. Nosotros tenemos un espíritu adentro, dormido. No, hasta que Cristo viene. Hasta que uno viene a Cristo, el espíritu que está dentro, dormido, muerto, sin vida, la palabra lo da vida y nace. Entonces, cuando una persona viene a Cristo, nace su espíritu, vuelve la vida. A eso Jesús lo llamó en San Juan capítulo 3. ¿Qué le dijo a Nicodemo? Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. ¿De qué nacimiento estaba hablando? Nicodemo decía, ¿cómo un hombre siendo viejo puede entrar nuevamente en el vientre de su madre? Estaba hablando de su espíritu, el espíritu humano. Pregunto entonces, ¿cómo está nuestro espíritu? ¿Es más fuerte que nuestra alma? El alma, mire, más adelante, porque estamos lejos del nivel 2, más adelante vamos a hablar sobre el poder latente del alma. Usted sabe que el alma tiene poder, un poder indescriptible, que los brujos, escuchen, que los brujos a través de los demonios hacen trabajar. El alma puede hacer muchas cosas que usted ni se imagina. El alma trata de simular. Los demonios quieren activar el poder latente que tiene el alma para simular que es el Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo. Por eso que muchos viven engañados. De ahí es donde radica la importancia del Espíritu Santo, pero eso todavía estamos lejos. Queremos aprender más. A su nombre, denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Ahí lo vamos a dejar. Amén. Vamos a pasar a alabar al Señor un momento. Ya no quiero asustarlos más.